¿Qué harías si un día dejases de reconocer a las personas que amas? Si tus recuerdos comenzaran a desaparecer uno por uno, como si alguien los borrara sin tu permiso. Bueno, esta es la historia real de la primera persona diagnosticada con Alzheimer. Imagina que estamos en Alemania, en el año 1901. Una mujer llamada Austin Detter, de solo 51 años, llega al hospital psiquiátrico con síntomas que nadie entiende. Pero lo más extraño eran sus cambios de comportamiento fuertes. El médico que la atendió en ese momento se llamaba Alois Alzheimer, un psiquiatra que decidió estudiar con atención su caso. Durante años, el doctor Alzheimer siguió a esta mujer, registró sus síntomas con cuidado. Uno de los primeros síntomas fue un fuerte sentimiento de celos hacia su marido. Pronto mostró progresivos fallos de memoria. No podía encontrar el camino a casa, arrastraba objetos sin sentido, se escondía o a veces pensaba que otras personas querían matarla, de forma que empezaba a gritar. Durante su hospitalización, sus gestos mostraban una completa impotencia. Estaba desorientada en tiempo y espacio. A veces no entendía nada, se sentía confusa y totalmente perdida. Otras veces consideraba la llegada del médico como la visita de un funcionario y pedía perdón por no haber acabado su trabajo, mientras que otras veces comenzaba a gritar por temor a que el médico quisiera operarla. En ocasiones lo despedía completamente indignada con frases que indicaban su temor a que el médico quisiera herir su honor. De vez en cuando estaba completamente delirante, arrastrando las mantas de un lado a otro, llamando a su marido y a su hija con un aspecto de tener alucinaciones auditivas. Con frecuencia gritaba durante horas y con una voz horrible. Tras 4 años y medio de enfermedad, la paciente falleció. Al final estaba completamente apática y confinada a la cama, donde adoptaba una posición fetal. Después de su fallecimiento, el doctor Alzheimer pidió permiso para examinar el cerebro. ¿Y qué encontró? Lo que observó en el microscopio fue sorprendente. El doctor Alzheimer identificó una atrofia significativa de la corteza cerebral, es decir, un adelgazamiento anormal del cerebro que indicaba la pérdida avanzada de las neuronas. La corteza, que es la capa externa del cerebro, es esencial para funciones cognitivas superiores como la memoria, el lenguaje y la orientación. En el caso de la paciente, su cerebro era visiblemente más pequeño, como si se hubiera encogido. Las regiones encargadas de recordar, hablar y ubicarse en el tiempo y en el espacio estaban gravemente afectadas. Al examinar el tejido bajo el microscopio, el doctor descubrió 2 hallazgos inéditos para la ciencia de la época. Primero, la acumulación de placas que no debían estar allí, formadas por una proteína llamada beta-amiloide, pero también encontró unos ovillos enredados dentro de las neuronas, hechos de una proteína llamada tau. Estas 2 cosas, las placas y los ovillos, impiden que las neuronas se comuniquen entre sí, afectando la estructura interna y comprometiendo su estabilidad y comunicación, haciendo que las neuronas lleguen a su fin. Estos descubrimientos fueron presentados en 1906 ante la comunidad médica. A partir de entonces, esta nueva forma de demencia fue registrada en la literatura científica como enfermedad de Alzheimer, en honor al médico que la describió por primera vez. Durante siglos, los médicos de la antigua Grecia y Roma asociaban la demencia con el envejecimiento natural. Se pensaba que perder la memoria o confundirse al llegar a la vejez era simplemente parte del paso del tiempo. Sin embargo, hoy sabemos que esto no es así. El Alzheimer, también conocido como enfermedad de Alzheimer o demencia senil de tipo Alzheimer, no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, sino que es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que es el resultado de un proceso en el que las neuronas, que son las células del cerebro, se dañan y mueren poco a poco, afectando la forma en que pensamos, recordamos y nos comportamos. En su forma más común, el Alzheimer se manifiesta con pérdida de memoria inmediata, desorientación y cambios en el comportamiento. Esto ocurre porque la enfermedad afecta sobre todo al hipocampo, una región profunda del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje.
Es como si el archivo central de nuestros recuerdos comenzara a cerrarse lentamente, dificultando la formación de nuevos recuerdos. Además, el Alzheimer daña el sistema colinérgico, que es el conjunto de neuronas que usan un mensajero químico llamado acetilcolina. Este neurotransmisor es esencial para que las neuronas se comuniquen entre sí, especialmente en funciones como la atención, la concentración y la memoria. A medida que el Alzheimer progresa, se produce menos acetilcolina y esto debilita la conexión entre las células cerebrales. Gracias a los avances científicos, hoy entendemos mucho mejor esta enfermedad y sabemos que no es una parte natural del envejecimiento, sino una condición compleja que puede desarrollarse a lo largo de los años, afectando profundamente la vida de quienes lo padecen y de sus familias. Para comprenderlo mejor, los especialistas dividen la enfermedad en 5 etapas, que van desde los cambios invisibles en el cerebro hasta la pérdida total de la memoria. Fase 1, fase presintomática. En esta etapa hay cambios en el cerebro, pero la persona no presenta síntomas. Es como si una maquinaria empezara a fallar por dentro, pero todo pareciera funcionar bien desde afuera. Esta fase puede durar años e incluso más de una década. Por eso los médicos están muy interesados en esta etapa, porque si se logra detectar a tiempo, se podría actuar antes y ralentizar el deterioro. Por ejemplo, con un simple análisis de sangre, poder detectar la enfermedad incluso antes de que haya síntomas. En la segunda etapa o la segunda fase, llamada fase prodrómica, los síntomas son leves. Aquí aparecen los primeros signos, pero son tan sutiles que muchas veces se confunden con el envejecimiento normal. Por ejemplo, olvidar dónde dejaste las llaves, perder el hilo de una conversación o la dificultad para recordar el nombre de alguien cercano. Estos cambios no interfieren mucho en la vida diaria, por lo que muchas personas no consultan al médico. Sin embargo, estos pequeños olvidos se vuelven más frecuentes. Es importante buscar ayuda profesional. En la tercera fase o en la fase leve, ahora los síntomas son más claros y empiezan a afectar la vida cotidiana. Por ejemplo, olvidar eventos importantes, desorientarse incluso en lugares conocidos, repetir la misma pregunta varias veces. Es en esta etapa cuando la mayoría de personas reciben el diagnóstico. Los cambios cerebrales ya están más extendidos y el impacto en la memoria y en la orientación se hace evidente. Cuarta fase o fase moderada. Aquí la enfermedad avanza y las dificultades aumentan. Las personas pueden tener confusiones frecuentes, sentirse ansiosas, tristes o incluso agresivas. Llegan a necesitar ayuda para tareas cotidianas como vestirse, cocinar o manejar el dinero. Esta etapa suele ser la más larga y también la más desafiante para las familias, ya que se requiere mayor acompañamiento y paciencia. En la quinta etapa o la quinta fase, que es la fase grave, el deterioro es muy avanzado y la persona depende completamente de otros para sobrevivir. Puede tener dificultades para incluso tragar los alimentos, no poder hablar o reconocer a sus seres queridos. Permanece en la cama y es mucho más vulnerable a infecciones como problemas de deshidratación y malnutrición. Como puedes ver, el Alzheimer no aparece de un día para otro. Es una enfermedad que se desarrolla lentamente a lo largo de muchos años, afectando poco a poco la memoria, las emociones, el cuerpo, la vida de las personas y su entorno. ¿Conoces a alguien que haya tenido Alzheimer? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas desarrollan esta enfermedad y otras no, incluso si llevan estilos de vida parecidos? Muchos creen que es una cuestión de edad o mala suerte, pero en realidad hay una mezcla compleja de causas detrás de algunas dependen de ti. El Alzheimer es una enfermedad compleja y multifactorial. No se puede señalar una sola causa como la responsable. Existe una red de factores que interactúan entre sí. Algunos podemos modificarlos, como lo es el estilo de vida, y otros, como la edad, que es uno de los factores de riesgo más conocidos. A mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer.
especialmente a partir de los 65 años. También se sabe que existe un componente hereditario. Si un familiar de primer grado, como tu padre o tu madre o tu hermano, ha tenido Alzheimer, tienes un mayor riesgo de desarrollarlo también. Pero atención, factores como la alimentación, el ejercicio físico, el descanso adecuado, el control del estrés, la salud cardiovascular e incluso el nivel de actividad mental y social tienen un gran impacto en la salud del cerebro. Además, se ha observado que vivir en lugares con altos niveles de contaminación del aire puede aumentar el riesgo. Esto lo han confirmado estudios recientes que relacionan la contaminación con cambios inflamatorios y degeneración en el cerebro. Ahora viene algo supremamente interesante y sorprendente. ¿Sabías que algo tan simple como no cepillarse bien los dientes podría afectar tu cerebro? Un estudio de la Universidad de Bergen en Noruega analizó cerebros de personas con Alzheimer y encontró que en el 96% de ellos habían rastros de una bacteria de la boca que destruye neuronas. Esta bacteria, la misma que causa la gingivitis, produce una enzima tóxica que al llegar al cerebro puede acelerar el daño neuronal. Esto significa que una mala salud bucal podría aumentar el riesgo de desarrollar Alzheimer. Y aunque existen algunos fármacos que pueden ayudar a retrasar su progresión, sobre todo en las primeras etapas, no existe una cura para esta enfermedad. Sin embargo, existen terapias no farmacológicas que pueden ayudar a mantener la autonomía y la calidad de vida de las personas con Alzheimer durante más tiempo. Estas terapias ayudan a mejorar la psicomotricidad y a la estimulación cognitiva para reforzar la atención y otras funciones mentales. Lo que sí sabemos con certeza es que llevar una vida sana, activa, ayuda a reducir el riesgo de padecer Alzheimer. Hábitos como mantener una dieta rica en frutas y verduras, realizar ejercicio físico y mental de forma regular, tener buenas relaciones sociales resulta beneficioso para nuestro cerebro. Y si tú también crees que es importante hablar de esto, entenderlo y apoyar a quienes lo viven, comparte esta historia, porque recordar es un acto de amor.